Rusia ha entrado en una nueva fase de la guerra y está atacando fábricas militares en Europa que, de una u otra manera, están relacionadas con el suministro de armas a Ucrania. Hoy, en Europa, se evitó un incendio provocado en una fábrica de drones militares en Eslovaquia. En la instalación trabajaban alrededor de 70 empleados y el valor de los bienes en el taller asciende a decenas de millones de euros. Este es ya el cuarto intento similar de sabotaje en Europa, específicamente en fábricas militares, en solo un mes, y parte de estos intentos lamentablemente tuvo éxito. Y hoy el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania nombró por primera vez a una unidad específica del GRU de la Federación Rusa que está detrás de esta ola de sabotajes en Europa. Y Bloomberg señaló que la Unión Europea aún no está preparada para responder de manera efectiva a la escalada de la guerra híbrida por parte de Rusia. Solo piensen, Europa ni siquiera puede responder a estos sabotajes. A diferencia de Ucrania, porque Ucrania llevó la situación para los rusos al punto de que, resulta, ahora para entregar petróleo ruso a la India hay que pagar casi el doble. El flete casi se duplicó en precio, lo que afecta enormemente los suministros de petróleo ruso a la India. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a analizar juntos este tema, pero antes de que empecemos, les voy a pedir algo. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Entonces, hoy en Europa, 26 de agosto, se evitó el cuarto intento en un mes de hacer explotar una fábrica militar. En Eslovaquia fueron detenidos 2 sospechosos de planear un sabotaje y otro más fue detenido en Alemania. La policía confiscó una mezcla inflamable, herramientas, teléfonos móviles, una videocámara y un plan. Y más tarde resultó que la mezcla inflamable incautada era napalm. El objetivo del sabotaje era la fábrica de drones de la empresa ucraniana Skytor en la ciudad de Prešov. Su oficina en Kiev ya había sido destruida como resultado de un ataque ruso en mayo de 2026. La empresa Skytor estableció la producción de drones Raybird en Eslovaquia a través de una filial, Traposond. Troposond, un dron, transmite en tiempo real las coordenadas de los objetivos y se integra con los sistemas de artillería HIMARS, Cesar y Krab. Es decir, son drones de observación y coordinación súper avanzados. Es significativo, las coordenadas. La empresa Skytor se preparó de antemano para este tipo de ataques y dispersó sus capacidades de producción en diferentes regiones de Ucrania y en el extranjero. En 2025, Skytor y la empresa británica Prevail Partners anunciaron la creación de una empresa conjunta con planes de contratar a 160 personas en el Reino Unido. Además, la empresa colabora con la compañía danesa QuadSat y también tiene su producción. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Pero este no fue el primer episodio similar en Europa en el último mes. El 15 de agosto en Tallinn ocurrió un incendio provocado en un edificio que utiliza la empresa Estonia Millerem Robotics, que fabrica robótica militar y suministra sistemas a Ucrania. Más tarde, en Letonia, detuvieron a 3 de sus ciudadanos bajo sospecha de organizar este incendio provocado. Las autoridades estonias, posteriormente, investigaron la posible implicación de Rusia en este caso.
El 13 de agosto, en la fábrica KNDS Ama Italy en Califero, cerca de Roma, ocurrió una fuerte explosión. La empresa forma parte del consorcio de defensa KNDS, que suministra armas a Ucrania y fabrica municiones para las fuerzas terrestres y navales. En Kiev, cabe señalar, opera la filial KNDS Ucrania. Y antes de eso, el 10 de agosto se inició un incendio en el territorio de Tritonia, en Bulgaria. En ese momento, evacuaron a unos 300 empleados. EMCO pertenece al empresario búlgaro de armamento Emiliano Gebrev, cuyas empresas han suministrado armas a Ucrania desde 2014. Es decir, esto ya lo señalo, es una campaña rusa en toda Europa. Y ahora, hoy, el director del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Andrei Kovalenko, declaró que detrás de los actos de sabotaje, atentados y explosiones en instalaciones militares en los países de la Unión Europea está la dirección principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, es decir, el GRU. Según sus datos, en el extranjero operan varias unidades especiales de la inteligencia militar rusa al mismo tiempo. La primera es la unidad militar 29.155, que cuenta con alrededor de 400 personas y se especializa directamente en operaciones en el extranjero. Explosiones de almacenes de municiones y fábricas militares, envenenamientos, atentados y otros actos de sabotaje. Ese es su perfil. La segunda es el Centro 795, también conocido como la Unidad Militar 75.127. Es una estructura separada, encubierta y autónoma, cuyo perfil principal es el secuestro de personas y la realización de sabotajes fuera de Rusia. Y aquí es reveladora la cadena de mando. El Centro 795 está subordinado exclusivamente al jefe del Estado Mayor General de la Federación Rusa, Valery Gerasimov, quien a su vez rinde cuentas personalmente sobre las actividades de la unidad ante Vladimir Putin. O sea, detrás de todo esto está personalmente el enano calvo Vladimir Putin. Pero eso no es todo. Precisamente hoy, 26 de agosto, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Policía Nacional evitaron un atentado terrorista contra el líder de la 1SSR de una de las empresas del complejo industrial de defensa en la región de Kiev. Cabe señalar que en mayo de 2026 en Odessa fue detenido un asesino a sueldo de la Federación Rusa, quien por encargo de los servicios especiales rusos intentó asesinar a un alto funcionario de la Armada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en abril de 2026 en Kiev se descubrieron agentes del FSB que preparaban un atentado contra uno de los líderes de la Federación de Empleadores de Ucrania. Y el problema es que en Ucrania a esos agentes del FSB y del GRU los capturan y neutralizan, lo cual no se puede decir de Europa. Y quiero señalar que esta no es mi opinión. Bloomberg escribe hoy que drones no identificados e incluso claramente rusos, incluidos drones de combate, han estado entrando constantemente en los países de la Unión Europea desde el año pasado. El número de sabotajes prevenidos por los servicios de inteligencia y los que sí se han llevado a cabo está aumentando. Los servicios de inteligencia llevan meses advirtiendo sobre las acciones que se están preparando por parte de Rusia para poner a prueba la solidez de la OTAN, incluso mediante una invasión limitada o el envío de los llamados hombrecitos verdes. Pero la mentalidad defensiva que sigue dominando en Europa hace que Europa solo reaccione ante las crecientes acciones de guerra híbrida que Vladimir Putin y su régimen están llevando a cabo contra ella. Los europeos hasta ahora se dedican principalmente a identificar provocaciones individuales y a contrarrestarlas, pero no han logrado crear un mecanismo de disuasión eficaz que disuada sistemáticamente a Moscú de continuar o escalar estas acciones. Como pueden imaginar, nadie siquiera piensa en realizar ataques preventivos. Ellos están acostumbrados solo a reaccionar. En pocas palabras, te golpean y tú solo te defiendes. Pero no golpeas de manera preventiva, ni siquiera respondes al golpe, mucho menos actúas de forma preventiva. Es decir, Europa ni siquiera respondió al golpe, solo se está defendiendo, pero no está disuadiendo. Bloomberg lo relaciona directamente con la ya conocida reunión de diciembre, donde Vladimir Putin exigió que este año se dividieran la OTAN y la Unión Europea. Para esto, se pueden llevar a cabo operaciones contra los miembros europeos de la alianza, desde cibernéticas hasta militares, y el segundo frente de los ataques híbridos implica la desestabilización de Moldavia. Y les recuerdo que en agosto, en el aeropuerto de Leipzig-Halle, en Alemania, y cerca de ahí,
ya se encontraron 2 veces drones con explosivos. Incluso cerca de un avión militar de transporte ucraniano, es decir, esto ya es un ataque abierto, pero hasta ahora no hay respuesta. Mientras tanto, Ucrania sigue actuando de manera preventiva e impone, digamos, sanciones contra Rusia por su cuenta. La tarifa de flete para el transporte de petróleo ruso Urals desde los puertos occidentales de la Federación Rusa a la India aumentó drásticamente en agosto, debido a la alta demanda de petroleros y los riesgos de seguridad para los barcos que transportan precisamente crudo ruso. En el mundo empezaron a entender que si te relacionas con los rusos mugrosos, vas a tener problemas, y así el costo del flete de un petrolero clase Suezmax, que transporta alrededor de 140,000 toneladas de petróleo desde el puerto ruso del Mar Negro, Novorossiysk, hasta la India, ha subido al máximo de los últimos tiempos. Por el verano, cerca de $20 millones, mientras que un mes antes costaba aproximadamente $13 millones. ¿Y saben qué? El fuerte aumento de las tarifas está directamente relacionado con los ataques cada vez más frecuentes de drones ucranianos a los petroleros en el Mar Negro y al propio puerto de Novorossiysk, lo que provoca suspensiones regulares de la carga de petróleo en el puerto de Novorossiysk. Es decir, a los rusos se les dice directamente: escuchen, ¿quieren que arriesguemos transportando su petróleo? Entonces páguenos casi el doble. ¿No quieren pagar? No paguen. Por cierto, con los rusos en general, la India ahora habla exactamente así. Con la idea de que nosotros ponemos las reglas, si no les gusta, pues váyanse. Dios mío, rusos, ¿quién más va a querer trabajar con ustedes? Por eso la India, por ejemplo, todavía les vende gasolina y diésel a los rusos, pero a un precio súper alto. Y cuando los rusos empezaron a quejarse y a decir: India, nosotros les vendemos petróleo con descuento, así que denos un descuento en la gasolina, la India dijo: escuchen, si se pasan de listos, entonces compraremos menos petróleo, incluso con descuento, y tampoco recibirán gasolina, así que mejor cálmense. En general, agrego de mi parte, rusos, sepan cuál es su lugar. Olvídense de cómo son, ustedes están acostumbrados a pensar que son algún tipo de imperio, pues olvídenlo ya, sepan cuál es su lugar, ni siquiera son un país de tercera categoría. Del segundo mundo. Ustedes son un país de algún 17º mundo, eso es todo. Una gasolinera, y ya hasta es difícil decir que son una gasolinera, porque ustedes mismos andan mendigando y pidiendo por el mundo que les den un poquito de gasolina. Ah, y además, el aumento de las tarifas también se observa en otras rutas. El transporte de petróleo en un buque tanque clase Aframax desde el puerto báltico de Primorsk hasta la India se ha encarecido en promedio hasta $13 millones por un solo viaje de ida, desde aproximadamente $8 millones a principios de julio, es decir, hace un mes. Y les recuerdo que los buenos drones ucranianos también están operando allí en el mar Báltico. Ojalá que en Europa por fin sigan el ejemplo de Ucrania y empiecen a actuar. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo, cuídense. Hasta luego a todos.